of intellectual misery. Liberty is the light worth fighting for. A torch of hope grows ever brighter, and the big brothers are charged with keeping its flame alive! Bienvenidos a otro episodio de The Big Brother Podcast. Como siempre, estoy aquí con José Jauregui, Julio Pieraldi, Dakar Alfonso Parada, Nixon Piñango y mi persona, José Miguel. Hoy tenemos dos temas bastante interesantes. El primero va a ser el tema de la captura de Alex Saab y de Raúl Gorrín en Venezuela. Y luego vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial, la influencia cultural de eso, el asunto económico, el tema que tiene que ver con trabajos. Para quienes no lo saben, esto es un podcast en el que hablamos de poder, dinero, sociedad y libertad. Si no nos han seguido en nuestras redes sociales, aquí se las voy a compartir en la pantalla. Tenemos redes sociales, tenemos nuestro ex, el usuario es el mismo en todos, de Big Bros Pod. Lo pueden conseguir tanto en X como en TikTok. Lo buscan también en Spotify si prefieren escuchar el podcast desde ahí. Y por supuesto en YouTube. Yo no sé, muchachos, si ustedes saben hay una nueva teoría económica que salió, como a nosotros nos gusta esto de las teorías económicas, antes de pasar a los temas, como nos gusta esto de las teorías económicas, yo sé que a José le va a encantar porque es el economista que pasa 6 meses prediciendo lo que va a pasar y después explicando por qué no, pero esto lo dijo Marx, así lo trató de explicar Marx. Miren esta teoría económica tan interesante. Yo no sé, Jauregui, creo que te vas a tener que preparar para darnos una explicación de por qué estaba él tan sorprendido de que ella no entendía que pasó 6 horas haciéndolo y la caraja igualito se quejó. Pues, pero bueno. Corresponde a otra persona. Habría que preguntarle a Engels qué pasó después. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con lo que podríamos llamar quizás la operación Tum Tum que le hizo el chavismo al chavismo, pero con instrucciones del FBI. Yo tengo por acá la noticia, déjenme y la abro por acá. No es esta, es esta que está acá. Listo. Venezuela detuvo aliados de Maduro señalados por Estados Unidos. Según informes, la noticia es oficial. Hubo muchos rumores al principio sobre si era verdad o era mentira, pero Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados en Venezuela. Se dice que hubo participación del SEBIN y del FBI en conjunto, una sorpresa para todos los venezolanos. Antes de tocar el tema sobre la noticia, a mí me gustaría que hagamos introducción sobre los dos personajes. Sé que Julio nos puede echar un buen cuento sobre Alex Saab y luego le preguntamos a Nixon sobre Gorrín, así que le voy a dar la palabra a Julio Pieraldi. ¿Y quién es Alex Saab y por qué estuvo encarcelado y por qué lo encarcelan ahora? Bueno, mira, Alex Saab es un colombiano venezolano que nació en Barranquilla en el año 71. Su familia es de origen libanesa. Sus inicios fueron como un comerciante no muy exitoso en el sector textil en Barranquilla, que estuvo de hecho a punto de irse a bancarrota, pero que gracias a unas conexiones que él tenía con la diputada colombiana Piedad Córdoba, se hizo con unos contactos en el gobierno venezolano y bueno, llegó hasta a servir hasta hace poco, hasta octubre del 2024, desde octubre del 2024 hasta el enero del 2026, estaba sirviendo como ministro de Industria Nacional y Producción o algo así. Era el nombre, tenía un cargo público importante. Tiene en su contra alegaciones de lavado de dinero y de corrupción. Entre ellas viene asuntos relacionados al CLAP. Aparentemente lo que se dice es que él era uno de los, a través de sus empresas, él era uno de los suplidores del CLAP y logró
lavar 340 millones de dólares. Lo que hacían era que compraban el clavo con esos productos que eran de muy mala calidad y los compraban por menos de 20 dólares y se los vendían entre 34 o 36 dólares de vuelta al gobierno con un sobreprecio, y entonces había como un intercambio de comisiones allí con los funcionarios. También tuvo un caso de corrupción que está asociado con vivienda, con los programas de vivienda. Aparentemente otros 350 millones de dólares que desaparecen por allí. Y bueno, se le conocen unos casos de soborno a los hijos adoptivos de Maduro. Para tener acceso a estamos hablando de unos sobornos multiplicados. Él con el gobierno a través de Piedad Córdoba, quien ya sabemos en aquel entonces, cuando estaba viva, ella era una gente que intermediaba entre el gobierno de Colombia y el gobierno venezolano y las guerrillas colombianas, porque tenía unos vínculos con los jefes guerrilleros. Pues. Otras cosas que es importante resaltar sobre Saab tenía unas empresas que una de las razones por las que los americanos están interesados en Saab es que él tenía una asociación con un señor que se llama Germán Rubio Salas, al que han asociado en Italia, y de hecho está condenado en Italia por ser uno de los cabezas de lo que llamaban el cartel de Bogotá. Básicamente lo que hacía con Saab era que usaba las empresas que tenía con Saab para lavar dinero de la droga. En teoría, se cree que, bueno, se dice, no es en teoría, de hecho la DEA asume que, acepta que, ha dicho que Saab era un informante para ellos en el año 2018, y creo que en el 2016 también tuvo participación, estuvo dando información sobre las operaciones de drogas. En el año 2020, Saab se ve envuelto en un caso que fue más famoso internacionalmente, porque cuando su avión es detenido en Cabo Verde, los americanos tratan de capturarlo allí. De hecho, no tratan, lo capturan allí en algún punto. Y bueno, hay una pugna diplomática entre Venezuela y los Estados Unidos. Venezuela trata de darle el pasaporte diplomático, le da un cargo de apoderado de Venezuela ante Irán para que pueda salir del embrollo en el que se encontraba. Pero después de un año, el gobierno de Cabo Verde se lo entrega a los Estados Unidos, y ellos, y saben, en el 2020 termina en Estados Unidos preso. En todas estas se notó la influencia del gobierno venezolano en África. La Comunidad Económica de Países de la África Occidental estuvo haciendo mucha presión por parte del gobierno de Venezuela para que liberaran en Cabo Verde al señor Saab, pero finalmente los americanos se llevaron de hecho, recuerdo que hubo incluso una fragata americana, un destructor americano cerca de las costas africanas por un tiempo, esperando a ver qué pasaba. Bueno, ya sabemos, tiene asociaciones con el narcotráfico, tiene cargos de corrupción en Venezuela, porque también se está acusando en Estados Unidos, pero además de eso, el señor Saab, Alex Saab, él tiene aparentemente una conexión con Hezbollah que viene por el lado de su familia. De hecho, esa es la razón por la que él es asignado por Venezuela a ir a Irán. Se cree que él estaba negociando intercambios de oro con Irán por un esquema de evitar las sanciones americanas, donde se pagaron 500 millones en oro venezolano a los iraníes por gasolina iraní que se utilizó en Venezuela. Y además se cree también que él estuvo tratando de ayudar en el financiamiento de Hezbollah en el Líbano.
Y eso también es una parte de lo que muy probablemente le estén investigando al señor Saab. Aunque no sé cómo todo eso irá a quedar después de que también se conoce que fue colaborador de la DEA. O sea que, Ahora, si todo eso se sabía, ¿por qué lo liberaron y por qué volvió a estar libre y por qué mira, ahora lo captura Venezuela? O sea, ¿por qué lo captura Venezuela ahora? lo liberaron en el año, creo que lo liberaron hace 2 años, ¿no? En 2024. Creo que fue, lo libera el gobierno de Joe Biden en un intercambio de prisioneros a cambio de unos prisioneros que tenía el gobierno venezolano. Básicamente, eso fue lo que pasó. Eh, Lo que verdaderamente me extraña, lo que yo me pregunto es por qué, si se sabía que era un informante de la DEA, ¿cómo es eso de que vuelve a Venezuela sin ningún castigo? Esa parte es un poco extraña. Sí, bueno. Pasemos con Gorrín, Piñango. ¿Qué sabes de Gorrín? ¿Quién es? Yo sé que hay muchas personas que no tienen ni idea de quién estamos hablando. ¿Y cuáles son los cargos que se le pueden estar atribuyendo? ¿Cuál es su vinculación con el gobierno chavista? Y también hay fotografías de Gorrín con la falsa oposición, Henry Ramos Alup, y empiecen ustedes a contar ahí. Para eso, te lo dejo a ti. Bueno, yo creo que Gorrín, justamente de lo que tenemos que hablar de Gorrín es de su capacidad, yo creo que innata y muy buena de relacionarse con gente. Raúl Gorrín es un abogado venezolano, nacido en el año 68. Y bueno, él se hizo, digamos, conocido en el medio de los abogados venezolanos porque se la pasaba con un grupete de abogados que eran conocidos como la Banda de los Enanos. Los conocían como la Banda de los Enanos porque eran todos de baja estatura física, quiero decir. De hecho, esto es una anécdota personal. Yo conocí personalmente a uno de ellos una vez en un evento de una radio venezolana que se llama TNO. Estuvo allí Gustavo Perdomo, el que es uno de los socios, bueno, de hecho es cuñado de Gorrín, y realmente es un tipo bastante bajo de estatura. Yo creo que quizás ni llega a 1,60 o algo así. Entonces, bueno, por eso eran conocidos como la Banda de los Enanos. Estas personas se relacionaban muy bien en el ámbito de los banqueros, de la banca venezolana y del sistema financiero. Y en esos días de principios de la década del 2010, estas personas, o concretamente Gorrín, forjaron como una relación muy cercana con el que en ese momento era tesorero de Chávez, que era Alejandro Andrade. Bueno, se cree que utilizando a Alejandro Andrade, ellos armaron como una especie de sistema de corrupción en el que obtenían beneficios preferenciales del sistema de control cambiario, conocido como Cadivi en su momento. Y bueno, a través de eso aparentemente defalcaron un montón de dinero. No se sabe exactamente cuáles son las cifras, pero estamos hablando de miles de cientos de millones de dólares por lo mínimo, ¿no? Gracias a esto, esta banda de los enanos, liderada por Raúl Gorrín, fundaron varias empresas grandes. La más conocida de todas es una empresa de seguros que fue muy famosa en Venezuela en su momento por las publicidades que hacía en la televisión, que era Seguros La Vitalicia. Pero estos empresarios como que no salían mucho a la luz, no eran personas mediáticas. Hasta el año 2013, justo poco después de que se anunciara la muerte de Chávez, se inició una de las... Bueno, ya venía tiempo iniciándose esa operación, pero se habló en ese momento de la operación que fue más discutida y más controversial, que fue la compra de Globovisión. Estos empresarios negociaron con la familia Zuluaga, que era dueña de Globovisión en ese momento, para comprarla y bueno, como el interés era muy alto en comprar ese canal, porque la idea era silenciarlo, le ofrecieron una cantidad absurda de dinero, que fueron 60 millones de dólares, y bueno, la familia Zuluaga vendió ese canal por 60 millones de dólares y después se fueron a Miami y montaron un canal en Miami. Claro, en ese momento hubo varias cosas que no se sabían, había como
ellos estaban como tratando de despistar a la opinión pública, diciendo que estaban asociados con unas empresas españolas para comprar a Globovisión, y que eso no iba a significar que el canal iba a ser silenciado, sino que todo lo contrario, iba a ser más objetivo, le iban a dar voz a todo el mundo allí, lo cual evidentemente nosotros en el fondo sabíamos que no era cierto. Y eso lo vimos después con el paso de los días, cuando fueron echando a periodistas y fueron también periodistas renunciando porque estaban, digamos, primando su derecho a decir lo que quisieran, ¿no? Corrin en ese momento se volvió más mediático. Era una figura que no solamente estaba, digamos, ligada al chavismo, sino que también se le veía, como dijiste tú, José Miguel, al principio, en círculos de la oposición venezolana, se le veía con políticos, hay fotos de él, por ejemplo, con Ramos Ayub, con Capriles. Es el Epstein venezolano, pues. Sí, probablemente sea el Epstein venezolano. Y se relacionaba muy bien, no solamente, esto quizás es un dato un poco de color, no solamente con políticos, sino se relacionaba también con artistas. Ahí, voy a contar una anécdota. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? Una vez Osmel Sousa contó en una entrevista que él era muy amigo de Gorrín, y entonces que ellos se consiguieron una vez casualmente en una joyería en Miami, en Coral Gables, y entonces Osmel Sousa aparentemente como que se puso a ver un reloj muy caro en una de las vitrinas, y Gorrín viene y le dice, ¿lo quieres? Y entonces Osmel Sousa le responde, sí, sí lo quiero, y viene Gorrín y le pasó la tarjeta y se lo compró. Y fueron $15,000 en un solo tarjetazo. Bueno, resulta ser que este personaje en 2018, antes de eso, el tipo tenía muchas relaciones en Estados Unidos, en círculos importantes de los Estados Unidos, y incluso tiene reportajes en Forbes. No se sabe exactamente cuál es la fortuna, pero si Forbes te hace un reportaje es porque tu fortuna supera los $1.000 millones. En 2018, sin embargo, es sancionado por la OFAC, y es sancionado porque comienza una investigación en el departamento, en la Fiscalía de Nueva York. No sé si exactamente de Nueva York, es una fiscalía en Estados Unidos. Comienza una investigación que lo empiezan a acusar de legitimación de capitales, de tener una trama corrupta con el sistema cambiario venezolano, y eso lo relega a Venezuela porque sus cuentas en Estados Unidos todas son bloqueadas. Hasta esta semana que nos enteramos que a través de un operativo en conjunto entre el SEBIN y el FBI es capturado para hacer una declaración, y bueno, básicamente el cargo que se le acusa es eso, tener una trama corrupta para legitimar capitales y robar al erario público venezolano. Ahora, ¿qué se sabe realmente sobre la detención? ¿Hubo participación definitivamente del FBI? Se lo pregunto a ustedes dos, a ver si alguno lo conoce, a Julio, antes de conversar con José y con Dakar. ¿Qué se sabe exactamente de la detención? ¿Sí hubo participación del SEBIN? ¿Es verdad que hubo participación del FBI? ¿Eso sigue siendo un rumor? ¿O hay información ya oficial? ¿Y dónde están? ¿Están en Venezuela? ¿Van a ser extraditados? ¿Hay algo que se sepa sobre esa noticia? Sí, eso que dijeron de la captura de los dos empresarios con una operación conjunta entre el SEBIN y el FBI, eso fue el New York Times. Fue en un artículo en Estados Unidos que dijeron que había sido así. De parte del gobierno venezolano no se ha confirmado si fue esa operación conjunta. Lo cierto es que sí están en custodia, pero no se saben muchos detalles de por qué están en custodia. Aparentemente lo que están haciendo es hacer una declaración, y están retenidos por seguridad por temas de que no huyan del país. Pero aparentemente sí está abierta la posibilidad de que puedan ser extraditados a los Estados Unidos para que sean juzgados. El problema que hay ahí es que no hay un acuerdo de extradición entre Venezuela y los Estados Unidos. Exacto. Van a tener que dar una vuelta legal allí a ver cómo hacen. Aunque bueno, sabemos que la legalidad van a tener que dar la vuelta con un cosa. helicóptero. Le van a tener que dar la vuelta con un helicóptero.
Igual con Saab no es tanto el problema porque Colombia sí tiene un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Entonces es muy probable que si llegan a una negociación con Petro o algo ahí medio raro con Petro, sea fácil extraditar a Alex Saab a Estados Unidos. También cabe la posibilidad de No es que con Estados Gorrín. Unidos los haya mandado a meter presos para que no los mataran. Puede ser. También. Entonces, Puede ser. Mira, para que tú veas la magnitud de la fortuna de Gorrín, una de los sobornos que le dio Andrade fue por $1.000 millones. sí. El soborno, no Una cosita. la Sí. comisión por 1.000 millones. Ahora, Pero en redes sociales se dice mucho que este puede ser el comienzo de la cacería de Estados Unidos dentro de Venezuela, y obviamente lo hemos hablado en los episodios anteriores, la participación de la CIA y la presencia de la CIA en Venezuela está confirmada. Una sorpresa saber que el FBI aparentemente también tiene presencia dentro, porque normalmente es la CIA la que está haciendo ese tipo de incursión silenciosa y escondida. Pero ¿ustedes creen que Estados Unidos va a empezar a hacer cacería dentro de Venezuela y al ala chavista que quiere salvar su pellejo no le va a tocar más que colaborar? No sé, José, si tienes alguna opinión en eso. Sí, creo que a la final va a haber una cacería porque obviamente, como conversamos otra vez, los 3 pasos que tiene el gobierno amerita eso. Ahora, quién se salva y quién no, pues va a depender de, como decía, creo que a mí lo que importa sí, no es que todos sean socialistas o no, sino quién va a estar en el gobierno. Entonces, obviamente, el ala que va a estar como más protegida, por decirlo así, es el ala fiel a Delcy. Después de ahí, digo, una vez que cumplas con lo que tenías que cumplir, no sabes si te van a buscar o te van a llevar. Pero obviamente puede haber una guerra interna. El problema es que si el ala de Delcy mantiene la fuerza, pues obviamente, como pasó con Gorrín y con Saab, no van a ser indefensos, pues simplemente van a tener que esperar que toque la puerta y tum, que me van a llevar. Pues. Eso es lo que queda. Ahora, Dakar, no sé si tienes una opinión en esto. ¿Qué implicaciones políticas puede tener y de seguridad? ¿Tú crees que los otros que están viendo lo que está pasando huirán, se entregarán, tratarán de negociar? Y con eso estamos hablando de personajes como Diosdado Cabello, Padrino López y pare usted de contar funcionarios políticos dentro de Venezuela que yo estoy seguro que tratan, y esto me lo preguntaron a mí en una entrevista, que por qué el chavismo se muestra tan valiente y grita y no sé qué más, y yo digo, bueno, el perro cuando está asustado ladra, o sea, y no hay para dónde coger. Pero tú crees que... ¿Ah? No, que eso de mostrarse valiente, más bien Padrino López parece un coal de esto motivacional. Exactamente. Ahora, ¿tú crees que ellos van a tratar de hacer el patria o muerte porque saben que el procedimiento para ellos quizás sea diferente, o ellos están buscando la manera de negociar y este tipo de cosas más bien los presiona a decidir ese canal? Es que yo creo que ¿qué margen de maniobra tiene Padrino López o Diosdado Cabello? Yo creo que ninguno. O sea, porque ellos ¿con qué van a negociar? O sea, las acusaciones que tienen sobre su cabeza son tan graves que no tienen salida. Entonces, bueno, estarán allí esperando, porque es que no pueden hacer más nada. Raúl Gorrín y Saab no están al mismo nivel. Ellos simplemente ni siquiera son parte del Estado, pues son un daño colateral de no tener marcos institucionales, que es el capitalismo de amiguetes de toda la vida. Pero esta gente no tiene salida. ¿Qué van a hacer las diferentes personalidades del chavismo si es que está realmente Estados Unidos haciendo una cacería de brujas quirúrgicas? Diosdado Cabello y Padrino López, yo no creo que tengan salida. O sea, van a estar allí hasta que los agarren. Hasta que le den la orden al del Cirato de que se los tienen que llevar.
Creo que por eso ahora empezamos a entender las caras largas, ¿no? De los videos que se han visto de Diosdado un poco incómodo. Y al que yo en realidad no veo incómodo, sino más bien lo veo muy cómodo con este puesto de coach motivacional, es a Padrino López, ¿no? Padrino. Sí, porque lo que anda es tratando de motivar emocionalmente. Así sería el quiebre emocional que sufrieron en esos cuarteles después de que entraron esos helicópteros y le apagaron todo ese armamento ruso, que no le tocó más que al líder tratar de motivarlos emocionalmente a ver si se sanan. Fíjense, este video ya lo he compartido en el podcast, lo voy a compartir porque la vez que lo hice estábamos solamente Jauregui, Nixon y yo. Déjenme y lo abro por acá para que vayamos entendiendo cómo va la preocupación dentro del chavismo y es evidente, o sea, nada más hay que ver el comportamiento de estos seres. Mientras nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, ninguno de nosotros. La preocupación es evidente y no es solamente, hemos visto muchos videos de Diosdado y la preocupación no es solamente de Diosdado. Aquí hay otro video que quizás un video de 17 segundos no habla de todo el contexto de lo que está pasando, pero uno puede entender el mensaje especialmente del personaje que lo está diciendo. Este es Jorge Rodríguez desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Ya se lo voy a compartir acá. Una última cosa. No tenemos mucho tiempo. Celeridad. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora. Y les agradezco la responsabilidad que acaban de adquirir. Ocupen sus curules, diputadas y diputados. Gracias. Ese video se hizo viral y yo no sé si él se está refiriendo a la sesión de la Asamblea y que les queda poco tiempo para debatir el tema, o se está refiriendo a que están conscientes de que les queda muy poco tiempo en el poder. No sé qué opinan ustedes, no sé. Dakar, estás ahí neciando. No, yo creo que se está refiriendo a que le dijeron desde allá arriba que de esto tiene que salir rápido. Pero esto es una aberración todo. Una ley de amnistía redactada y establecida por el propio carcelero y el torturador. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, lo que están haciendo es, o lo que creo yo que está pasando, es que le dijeron, mira, puedes tener presos políticos, sácame esa gente ya. Y ellos lo que están haciendo es una ley de amnistía tratando de amnistiarse ellos mismos, o sea, tratando de comprar el perdón de la gente. Ahí se vio, seguramente lo vieron en el video de Jorge Rodríguez yendo a Zona 7, creo que era, abrazando a una señora de un familiar de un preso político, y resulta que era un montaje porque esa señora no tiene preso a nadie. Sí. Lo que están haciendo es tratar de comprar el perdón de la gente para ellos. Bueno, le están asignando esa tarea de hacer todo rápido y todo eficiente a los que históricamente han sido mercenarios ahí del régimen. Estaba Tetania Díaz, la que fue directora del Canal 8, y estaba Jorge Arreaza, que es el marido de la hija de Chávez, que son personas que agarran así y les dicen, bueno, ahora tú te vas a encargar de eso, y ellos van y se encargan. Exactamente. Ahora, Julio, ¿cómo crees tú que se debe estar sintiendo el chavista que ha participado en el poder, que no necesariamente es un funcionario de peso político, que muy probablemente debe estar pensando, sí, yo he sido chavista, todos saben que yo soy chavista, pero yo no soy tan importante como para que a mí me vayan a salvar de cualquier cosa que pueda pasar dentro de Venezuela? ¿Tú crees que esos andan todavía con el patria o muerte dentro del corazón, o andan, Madre Santa, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? Mira, si alguna de esas personas tiene algo que pueda canjear para salvarse un poco ellos, esos lo van a canjear inmediatamente. Ya, porque ellos saben que, o sea, sí, van a ser los chivos expiatorios en el caso de que algo pase.
Ellos definitivamente, si tienen algo con lo que puedan vender a sus jefes, lo van a usar para salvarse ellos, definitivamente. Sí, porque es lo lógico, el ser humano va a tender a salvarse a sí mismo. Ya no son patria o muerte y ya están, si en los niveles altos ya lo estaban haciendo, porque Delcy y Jorge lo que hicieron fue vender a Maduro y a Diosdado, imagínate lo que está en los niveles bajos. Siempre habrá los fanáticos radicales, tampoco nos equivoquemos, habrá los que se van a inmolar. Claro, ahí hay unas traiciones interesantes. Yo me acuerdo que, no sé si ustedes se acuerdan, aquel audio famoso que presentó Ismael García en el proceso ahí de la muerte de Chávez, en el que salía Mario Silva hablando con un espía cubano. Ahí decía que, por ejemplo, Tania Díaz era ficha de Diosdado Cabello, que decía el sector de los vampiros. Entonces, claro, si ahora vemos que Tania Díaz está colaborando con Jorge Rodríguez en llevar a cabo todo lo que tenga que llevar a cabo en la Asamblea Nacional para que se mueva la pulsión americana, está traicionando a Diosdado, si en realidad era ficha de él. ¿Ustedes creen que alguno se va a salvar? Se van a salvar los que están ayudando ahorita. Y eso incluso nos van a forzar, yo creo que nos van a forzar a aceptarlo. Porque ahí va a estar muy probablemente la palabra de los Estados Unidos por detrás, que seguramente le estará dando algunas garantías a algunos de ellos para que todo este proceso se dé. Claro, cuando digo que nos van a forzar desde el nivel de la oficialidad y desde el Estado. No creo que se vaya a poder emprender ninguna acción contra esa gente que esté colaborando, lo cual no quiere decir que el día de mañana no venga alguien y les pegue un tiro en la calle. Eso es algo diferente. Ahora, ajá, dale, José. ¿Qué tan profundo va a llegar esa limpieza? Pues, porque vamos a decir, Saab y Gorrín, pues sabemos que son pesos pesados, pero también sabemos que hay personas que se pegaron al chavismo y no sé, por ejemplo, con la Copa América hubo gente que robó dinero para hacer los estadios y demás, la gente que iba a hacer el metro o los trenes, todo este tipo de infraestructura que nunca se terminó, pero de una u otra manera se robó la plata. Entonces, esas personas también van a terminar, o hasta dónde va a llegar el nivel de persecución. Pues, bueno, no sería persecución, sino simplemente de justicia. De justicia, sí. Yo lo que creo es que Estados Unidos no puede tener ningún interés en algún tipo de corrupción que haya involucrado infraestructura venezolana y la corrupción típica que ocurre en todos los países interior con el gobierno. Ahora, más interesante es saber, y esto lo pueden quizás responder Nixon y Julio, quiénes pueden caer, quiénes son las personas que pueden caer después de la captura de Alex Saab y de Raúl Gorrín, quiénes en realidad deben estar ahorita comiéndose las uñas y diciendo, ay, ahora vengo yo. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos enseñó el gobierno de Guaidó, o el pseudo gobierno de Guaidó, fue lo que pasó el 30 de abril del 2019. Allí entendimos que la CIA estaba metida en todo, básicamente. Estuvieron negociando con Padrino y con Michael Moreno. Ellos en su momento decidieron decir que no, pero no sabemos si podrían decir que sí ahora como están las cosas, ¿no? Entonces, años después, cayó Tarek El Aissami, que parecía un intocable del régimen, que era el que controlaba todos los negocios de tema de armas con Hezbollah. Se dice que también narcotráfico, corrupción por todas partes, todo este entramado árabe que está en el chavismo era controlado por Tarek El Aissami y sin embargo cayó igual y cayeron muchos de sus testaferros, el más grande es Amarc López, y hubo uno que le lanzaron una bomba, explotaron la casa en Puerto La Cruz y todo. O sea, yo siento que en este momento como que nadie está seguro y como que cualquiera podríamos ver que cae mañana, por ejemplo. Como dice Julio, nadie está exento de que no se le den un tiro por la calle. Hay una tensa calma, ¿no? Quizás a eso se refería el agente J cuando decía en la asamblea que no tenemos mucho tiempo, que hay que moverse para que vean que nos estamos portando bien. Yo no creo que vayan a salir con valentías, y uno de los escenarios que hay por ahí es que
Diosdado va a ir hasta el final y que Padrino López va a ir hasta el final. Yo creo que después del 3 de enero queda claro que yo no sé si la palabra cobarde es la palabra correcta o simplemente la palabra mentiroso, oportunista, porque, bueno, si yo me pude salvar ante el ataque y los que cayeron fueron los rasos, eso significa que todo el sistema está construido para protegerme a mí como capo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o como capo de los colectivos en el caso de Diosdado. Hay un video que incluso parece hasta chiste de Padrino López, lo voy a compartir aquí para que uno entienda que toda esa valentía y toda esa gritadera y toda esa alboroto que solían tener de manera muy relajada antes cuando se sentían dueños y amos de Venezuela, porque obviamente podían utilizar la fuerza contra toda una sociedad desarmada hasta que llegaron 8 helicópteros y les dijeron hasta aquí. Demuestra que simplemente ha sido nada más que un perreo porque se creían poderosos. Fíjense, ya lo voy a compartir aquí en la pantalla para que lo vean. Miren esto. Solamente le decimos desde aquí que no se equivoquen porque, bueno, tenemos la capacidad para reaccionar y para defender nuestro espacio aéreo. Yo que vi de primera mano los pilotos listos, trajeados para salir al combate, por supuesto, con la supremacía aérea que había más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, por supuesto que era inviable sacar un avión. Es mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos. Bueno. Mira, el que tanto se van a defender, eso depende de que tanto estén implicados en cosas. Los que hayan estado implicados en cosas como el narcotráfico, en relaciones con los terroristas y en casos de corrupción muy grandes están idos. ¿Cómo pretenderían? O sea, puede que algunos de ellos se entreguen, otros traten de escapar en algún momento y habrá quienes se inmolarán. O sea, eso yo no lo dudo. Todo depende de qué tan fanáticos sean, o qué tan asustados, o qué tan dispuestos estén ahí presos. Los más inteligentes yo creo que son los que probablemente negociarán entregar a los demás, y sencillamente, bueno, me voy, me meten preso 10 años y por lo menos me dan parte de mi dinero y cuando salga, bueno, tengo una vida más o menos tranquila si alguien no lo mata en el camino. ¿Se te viene a la cabeza, Julio, algún nombre de alguien que pueda caer a través de Alex Saab así de primera mano? Mira, es que es muy difícil. Habría que ver quiénes están conectados en esos negocios con Irán, por ejemplo. ¿Quién fue la gente que movió el oro? ¿Quién fue la gente que hizo las conexiones con Irán? ¿Qué tan profundo estuvo eso en el trabajo con Hezbollah y con Hamas? O sea, hay gente que para nosotros son completamente desconocidos, gente que probablemente estuvo haciendo apoyo logístico, que estuvo ayudando a montar campos de entrenamiento en Venezuela. Toda esa gente puede caer y no sabemos ni quiénes son. El problema, uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es que todo esto no es más que la cúspide del deterioro cultural que tenemos los hispanos y particularmente los venezolanos. Por ejemplo, el iraní. Nosotros hemos estado ayudando a entrenar iraníes y libaneses del Hezbollah y del Hamas en territorio venezolano. Eso nunca. ¿Desde cuándo nosotros nos dejamos involucrar con eso en el pasado? Nunca. Hemos hecho cosas, en Venezuela han pasado cosas, el trata de blancas. Sí, el narcotráfico siempre existió, pero no a la escala a la que se llevó. O sea, todo se desbordó. Es una cosa asquerosa. O sea, y hay gente que participó en eso que nosotros no nos imaginamos. Ni siquiera vamos a hablar del tema político. Gente que llegó por obsesión de poder a entregar a sus vecinos, a entregar a sus hijos a la policía para que los torturaran, a sus propios hijos, a los vecinos, gente que tenía toda tu vida al lado tuyo. De repente llamaste un día porque tenías un problema con el vecino y le dijiste, mira, este tipo es antichavista, y se lo llevaban y lo torturaban en el SEBIN. Y eso es lo que está pasando en las cárceles de Venezuela en este momento, con la ley de amnistía que no termina de aplicarse. Lo que está pasando es que hay tanta gente con tantos intereses políticos que no quiere que esa gente salga, que por eso no lo sacan.
Porque todos ellos tienen presos. Y no estamos hablando nada más de los políticos de alto rango. Estamos hablando de un tipo que vive en una barriada, pero que como él era chavista y su vecino no lo era. De la señora del club. A eso iba justamente. Hay casos de mamás que pusieron a sus hijos presos. Yo nunca participé en un partido político, pero siempre hice activismo político y lo comenzamos a hacer a través de la revista con mucha fuerza en el 2014. José Jauregui sabe que desde el 2007 fue cuando nosotros empezamos a participar con el cierre de RCTV, y de ahí en adelante pues nos encantaba la calle. Y nosotros tuvimos dos vecinos sapos que no pensaban la más mínima para llamar tanto a la policía como a los colectivos para que vinieran a sabotearnos porque nos tenían marcados. Pues. Una cosa que generó desprecio entre obviamente los padres de familia ahí, porque crecimos juntos, son vecinos desde siempre, gente cercana que compartió en la casa, y yo fui novio de una de sus sobrinas, y el carajo no se lo pensaba. O sea, soy chavista, este no es chavista, este es un guarimbero, lo voy a denunciar. Bueno, el punto es pensar, si tenemos ese tipo de gente haciendo eso, imagínate que otras cosas estaban pasando. ¿Qué otras cosas estaban ocurriendo? ¿Qué otras cosas y voy a decir, nos atrevíamos a hacer? Poder, cargos. Sí, y eso no es otra cosa que el resultado de la cultura que nosotros tenemos. Nosotros una cultura que le gusta el estatus, que le gusta el poder, que le gusta el show off. Y eso es a lo que esto conlleva. Cuando se degenera demasiado, y eso es una cultura que compartimos todos los latinos, que compartimos con los españoles, que compartimos incluso con los italianos, que cuando se degenera hasta el punto que se degeneró la venezolana, llegamos a donde estamos. Sí. Es un problema que fue cultural. Estamos en un punto de generación absoluta, hasta el punto que tú eres capaz de entregar a tu propia sangre. Sí. Pero a ti te parece, Julio, y esto ya es un cambio de registro hacia lo cultural, porque me llamó la atención que has dicho que eso es como intrínseco a la cultura mediterránea, casi, ¿no? Española, italiana. ¿No te parece a ti que eso también pasó en Rusia o pasó en Alemania? En China también. Sí ha pasado. No, sí ha pasado y se puede pasar. Lo que pasa es que es bastante común. Por ejemplo, yo lo comparo con la cultura anglosajona. Esas cosas pasan en la cultura anglosajona. Pero los sistemas funcionan y los sistemas castigan. Eso pasó en Alemania, pero los alemanes corrigieron y castigaron. Eso ha pasado en muchas otras culturas. Pero nosotros tenemos una cultura que lleva por lo menos 500 años en ese proceso. Es que yo creo que más que un asunto... Es corregible, no es que no es posible corregir. Yo creo que más que un asunto cultural es un asunto ideológico. Y la forma en la que se pone en práctica, ahí sí entra en efecto el asunto cultural, de qué forma se lleva a cabo. Pero es fácil de replicar cuando hay ideología detrás. Por poner un ejemplo, nosotros, ustedes están citando el caso de la gente que se sapea. Cuando nosotros estábamos en Venezuela, comparamos eso con Cuba y los famosos sapos de Cuba, ¿no? Y decían, no, que nos están replicando el modelo cubano, y entonces lo que está pasando es que esos sapos vecinos ahora están aquí. Yo sé, ¿cómo es que se llaman los cooperantes? Yo sé que hay otra palabra, patriotas cooperantes, es el término que se utiliza, ¿no? Y si tú lo trasladas o lo exportas, simplemente lo ajustas a la cultura. Fíjate que aunque el caso no sea exactamente el mismo, puede permitir que cosas como esas pasen aquí en los Estados Unidos con el asunto de los inmigrantes ilegales. Y hay oficiales y personas del gobierno y también hay influencers y personas que tienen efecto e influencia en la opinión pública, diciéndole a los ciudadanos americanos que si ellos denuncian al inmigrante ilegal, pueden tener acceso a una casa, porque es que el problema de las casas es que demasiados inmigrantes ilegales están viviendo en los Estados Unidos, lo que sube el precio de las rentas, sube el precio de las casas. Entonces, si tú quieres tener una casa, denuncia al inmigrante ilegal. Repito, con las diferencias de que denunciar
a alguien que está de manera ilegal en el país no es lo mismo que denunciar a alguien por su forma de pensar de manera política. Pero recordemos que dentro del movimiento MAGA, yo apoyo muchísimo la administración Trump y estoy convencido de que la mayoría de las cosas que se hacen ahí han sido las correctas para las condiciones de los Estados Unidos, pero también hay que admitir que dentro de ese movimiento también hay fanáticos. Bueno, pero sin irnos muy lejos, hace ¿qué? 5 años, 6 años atrás, cuando estábamos en el medio de COVID, ¿qué ocurría? Que la gente delataba a sus vecinos que no estaban cumpliendo con las vacunas, las vacunas y las máscaras y el lockdown. Pero eso ocurría en las sociedades anglosajonas. ¿Cuál fue la diferencia entre las sociedades anglosajonas y las otras sociedades? Y no estoy haciendo una alabanza a las sociedades anglosajonas porque también tienen problemas. En las sociedades anglosajonas apareció gente que resistió eso. Resistió. En las sociedades de nosotros, la gente simplemente acepta. Y simplemente en España acepta, tumbaron puertas y todo. Sí, la gente se adapta y empieza más bien a buscarle la vuelta y la fiesta y te empiezas a asociar con el que tiene el poder. Son más funcionales al poder en las Sí, sociedades no anglosajonas. Sí, y eso es cultural. Es corregible, eso con los incentivos correctos se corrige, pero es una cosa que tienes que reconocer como cultura que no funciona y atenderlo. Es como los que estamos hablando de los casos de Saab y de Gorrín. Eso existe en todas partes del mundo. Lo que pasa es que en casos como el venezolano, nosotros aplaudimos, mientras no se destape el caso, aunque sabemos que está ocurriendo, lo aplaudimos, lo vivimos y más bien nos gusta codearnos con el que tiene estatus. Mientras el estatus es reconocido, nosotros queremos estar con el que está estatus. Cuando el estatus se pierde, bueno, ya lo votamos, pero mientras a esa persona se le reconoce estatus, aunque se sepa que es mal habido, la gente va y lo goza, porque es una sociedad que vive yo aquí voy a actuar de regionalista. No sé si José me puede llevar la contraria en esto porque nosotros somos de Mérida, pero en Mérida normalmente la gente asocia el estatus y la persona que anda con la camioneta cara de la noche a la mañana y que anda gastándose la vaina con el tema de la droga, ¿no? O sea, este anda metido en la droga. Y uno más bien los evitaba. Porque uno sabe en ese mundo qué puede pasar si tú de mala suerte estás un día echándote unos tragos con el carajo que está envuelto en el negocio de las drogas y llega el otro bando y todo lo que tenga alrededor, chao. O sea, le da. Y eso es muy. El merideño en ese sentido es bien reservado y bien, no sé. Bueno, estoy equivocado. Es una apreciación muy individual. También sabes. Digo, con el pasar de los años también sabes qué pasó. Eso que yo comentaba, hasta dónde va a llegar el nivel de búsqueda de personas corruptas y demás. O sea, en Mérida también, me imagino que en otros lados también, pues en Caracas se tiene que ver. Que tú sabías quiénes eran y de la noche a la mañana tenían plata, pero ya sabes que no era droga, sino simplemente que se habían enchufado. Sí. También. Entonces tú ahí también te alejabas porque decías como que, coño, o sea, me está robando mi plata, me está jodiendo el país y viene aquí a disfrutársela y a restregármela en la cara. Entonces, obviamente, en ese sentido, el merideño sí, digo, es estatus de saber de quiénes eran los que siempre han tenido dinero. Tú sabías que era un dinero de una u otra manera limpia, que ya no sabes si es limpio o no, porque eso ya se lavó por todos lados. Pero claro, está la conducta, ¿no? Eso que estás diciendo, José Miguel, de que llegas con la camionetota de la noche a la mañana, o lo que dijo Nixon de la anécdota de Gorrín con el reloj. No, paso la tarjeta y te compro un reloj y tal. Esas son cosas de gente que no es rica de aquí. Esa es gente que le ha caído el dinero porque, bueno, le ha caído el dinero, entonces hace estupideces con el dinero. Y eso se ve, se detecta y no es tanto el prejuicio, sino que tú sabes que un rico legítimo no se comporta de esa manera. Efectivamente. De hecho, uno aquí en los Estados Unidos, si se pone a leer los libros de esos libros famosos que suenan a motivación y todo eso de la mente millonaria y el millonario de la casa al lado y todo eso, tú te das cuenta cómo describen el comportamiento del rico y cómo es muy fácil tú andar para arriba y para abajo con una persona que conociste en tu trabajo que no sabes que tiene 20 millones de dólares en su cuenta bancaria, en sus inversiones, etcétera, etcétera,
porque se comportan de una manera. Ahora, para no desviarnos en ese tema y para ir cerrando a mí sí me llama la atención, y esto sí creo que puede ser también un asunto cultural, el hecho de que qué puede pasar dentro de Venezuela con una posible cacería de la misma gente queriendo vengar los 27, 28 años del chavismo dentro del país, porque, bueno, si estamos viendo que está pasando a niveles de la cúpula, pues yo estoy muy seguro que el ciudadano común y corriente que ha visto o se ha sentido amedrentado, atacado por la vieja del club, por la gorda del consejo comunal, etcétera, etcétera, va a decir, este es mi momento, ahora yo voy a hacer a esta caraja pagar. Y Claro. qué tipo de sistema de justicia hay que tener montado para que de este lado no vaya a ocurrir una cacería de brujas con personas que en realidad no tuvieron nada que ver, porque es que podríamos tener un debate sobre eso, pero solamente el ser chavista no da para que uno diga esta persona es una corrupta, esta persona eres chavista, no tienes nada aquí, ¿no? Pero no necesariamente fue partícipe de todos los actos de corrupción o de la persecución que pudo haber, o quizás ni siquiera nunca delató a nadie, sino que efectivamente creía que el chavismo iba a ser el camino para que Venezuela fuese el mejor país del mundo, etcétera, etcétera. Pero van a haber otras personas de este lado que van a decir, este es mi momento, yo eso no lo voy a pelar, a la vieja del club le voy con todo. ¿Ustedes creen que ese es un escenario posible? Y si creen que ese es un escenario posible, ¿qué tipo de sistema de justicia hay que tener para que esas cosas no se salgan de la mano? Eso Complicado. Sí. Complicado. Yo he visto documentales, por ejemplo, de cuando cayó el nazismo. Claro, al día siguiente nadie era nazista. Nadie era nazi, perdón. Nadie. Pero la gente sí sabía quién era la esposa del nazi, colaborador del nazi. Entonces, por ejemplo, hay videos de los vecinos sacando a las mujeres y acostándolas en la calle porque tú eras esposa, hija, amiga de una autoridad. Entonces, hay que tener cuidado. No sé cuál es el sistema de justicia que puede evitar esto. Complicado, porque el remordimiento, la venganza, ¿cómo tú regulas eso? Complicado. Pero bueno, ojo, también soy optimista, tampoco creo que vayamos a tener una cosa tan grave como se vivió en la Alemania post-nazista, ¿no? Sí, yo creo que culturalmente en ese sentido el venezolano más bien es bien racional. O sea, van a haber grupos, van a haber movimientos que van a tratar de hacer ajusticiamiento, etcétera, etcétera, pero yo creo que en el momento en el que se empiecen a ver las cosas encaminadas hacia el lugar correcto, más bien el venezolano va a tener ese famoso dicho de mano, tengo fe, y va a querer encarrilarse hacia el bien, ¿no? ¿Para qué me voy a poner a montar un sistema de persecución cuando mi trabajo ahora es tratar de montar una empresa para ofrecer servicios petroleros a las grandes corporaciones que están viniendo? ¿Cómo hago para habilitar la casa que ahora tengo en los Andes venezolanos o en las playas venezolanas para ofrecérsela a los turistas? Porque Airbnb en cualquier momento va a llegar a casa. Creo que ese va a ser el nivel de pensamiento que va a tener prioridad en la cabeza del venezolano. Es lo que yo me imagino y lo que quiero creer también. Pero igual tiene que, Juancito, o sea, ese es el tema delicado de estos fases que no está claro. O sea, es decir, tú necesitas sanear la justicia, pero también sanear la justicia requiere que se aplique el peso de la ley. Entonces, obviamente vas a tener que hacer juicios desde del club que le dio golpes a alguien o le robó o lo sapió. No, yo con eso estoy de acuerdo. Por eso, porque es la única forma también de evitar que pasen estas cosas de grupos, no sé, paramilitares, ¿verdad? O de persecuciones donde puede acabar peor y genera una situación que no es manejable socialmente, porque imagínate que tú tengas un grupo armado que, no sé, como rebeldes sin causa, pues que van buscándote casa a casa y te van, o sea, eso no es saludable para una democracia, un país en libertad. Siempre yo ahí soy muy pesimista, no pesimista quizás, sino un poco realista, porque es un tema también de los medios que tiene la justicia para poder perseguir a toda esa gente. Es demasiadas personas. Todos los que estamos acá tuvimos en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, una vieja maldita del club
que estaba extorsionando a la gente y que Sí. me perseguía a esa señora Gladys en no sé dónde. Es como, se están enfocando ahorita en los grandes cabecillas que son, claro, son los jefes de la estructura, que en el momento en el que caiga ese, probablemente la estructura se desmorone, y como el venezolano es como muy de dejar estar, como muy desmemoriado, como la cosa creo que va a pasar tranquila, fulanito se va a quedar callado porque sabe que está en la mira de todos los vecinos. Yo no sé si ustedes vieron un video de una señora, no sé por dónde, en un pueblo por allá, creo que en Occidente, que la filmaron porque supuestamente ella era la que cuadraba todo este tema de la basura en la zona, era la jefa comunal. Y no me acuerdo por qué fue exactamente que había pasado, que todos los vecinos fueron y le dejaron la basura en la casa. Le dijeron, usted, señora Gladys, que dijo que los escuálidos no íbamos a tener recolección de basura porque, no sé, votamos, creo que fue unas elecciones, porque votamos por Edmundo González. Ahora viene y le vamos a poner la basura en su casa. Y eso fue una forma de la gente de vengarse de la señora. Y salió el video con el montón de basura en la casa de la señora. Vamos a necesitar una institución como ICE dentro de Venezuela para hacer la cacería muy puntual. Pues. Claro, pero lo que contaba Dakar, por ejemplo, de los nazis. ¿Quién no tuvo, qué abuelo de alguien ahora en Alemania no estuvo en el ejército de los nazis? No estuvo muchas personas que formaron parte de la SS. Entonces, el perseguirlos a todo el que ha sido funcional al poder, es muy inviable. Eso no, los recursos de la justicia no dan. Sería lo ideal, capaz, no sé, con las nuevas tecnologías, capaz que podamos mejorar un poco en ese sentido, pero yo creo que no, ahora es imposible hacerlo. Va a haber mucha gente que va a quedar impune de esto, y tenemos que mentalizarnos que va a ser así. No, hay una no solamente hay gente que vaya a quedar impune, pero hay que hacer la diferenciación entre los grandes jerarcas del sistema y el último eslabón de la cadena de fuerza, ¿no? Sí. Y no solamente que vayan a quedar impunes, sino que van a ser partícipes, o sea, van a quedar como los reformistas, ¿no? Como aquellas personas que hicieron posible el tránsito a la democracia, ¿no? Y bueno, pero es que eso es inevitable, eso va a ser así. Mira, antes que se me olvide, quiero contar una anécdota de este Alejandro Andrade. El 11 de abril del 2002, ese tipo era uno de los no me acuerdo cómo se llama, la casa militar del presidente Chávez. Sí. Y entonces, se escondió en casa de Patricia Poleo. Se apareció en casa de Patricia Poleo, y esto lo cuenta Patricia Poleo, y la tipa le dice, bueno, vente para acá y quédate aquí, ¿no? Porque el tipo estaba oyendo y tenía miedo de qué le podían hacer a la familia y tal. Entonces se llevó él solo a casa de Patricia Poleo, y la esposa y los hijos por otro lado, como todo buen padre de familia que están persiguiendo, mi familia por un lado y yo para otro, por si me agarran a mi familia no le pasa nada. Muy bien. Y entonces el tipo está con Patricia Poleo y evidentemente está preocupado por la situación que se le está cayendo al gobierno, y dice, a mí más nunca un peo de esto me coge limpio. Y al día siguiente el tipo se fue de la casa y le dejó una nota a Patricia Poleo, ya hablé con Diosdado, hoy retomamos el gobierno, y se fue de la casa de Patricia Poleo. Y bueno, enseguida se metió que si creo que era ¿cómo se llamaba? La Tesorería Nacional, era que se llamaba. Sí, ahí fue donde se metió él y se hizo rico. Y multimillonario, sí. Sí, es que hay un montón de anécdotas así. Cuando le cayeron a Lepe, a Rodríguez Chacín, que lo estaban filmando y todo. Sí. Cuando fueron a agarrar a Tarek William en la lagunita, que también le dieron golpes y tal, y la gente le lanzaba cosas. La gente hace esas cosas, es vengativa. Igual nunca, capaz que no atentaron contra sus vidas,
pero sí se sabía que, o sea, trataban de buscar, eran los cabecillas los que estaban arriba. Y bueno, había otros cabecillas que estaban colaborando y capaz también esos cabecillas, por ejemplo, los que están colaborando ahora, si esos sí vayan a quedar impunes. Yo no sé si de Hay él sí mucho, vaya a estar preso. hay mucho por ver ahí, hay mucho por ver ahí. Apenas la fiesta está comenzando. Apenas la Sí. fiesta de este lado está comenzando. Así que lo que viene, mire, me imagino, pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar de Correcto. inteligencia artificial. Vamos a tocar el tema de la productividad que tiene que ver con la inteligencia artificial, el tema de la deflación, el susto de la gente normalmente con respecto a las nuevas tecnologías. Sé que Julio quiere tocar, si mal no recuerdo, algo del aspecto cultural en este sentido. No, Yo voy eso a fue con el comentar. tema que acabamos de terminar. Ese es con el tema. Ok, perfecto. Yo lo leí, yo dije, ya va, pero yo hablé de inteligencia artificial y qué tiene que ver esto con el tema cultural, pero bueno, por eso lo quise aclarar antes de arrancar. Lo cierto es que cada vez que hay una nueva tecnología, pues la primera reacción es rechazo de la gente, porque la gente tiende a rechazar lo que no entiende, ¿no? O sea, lo que no entiende, lo que no sabe, esto me asusta. Creo que hay un dicho muy famoso que no sé si es verdad, que lo dijo Henry Ford, que si él le hubiese preguntado a la gente qué querían, la gente le hubiese dicho un caballo más grande, jamás se le hubiese ocurrido un carro, ¿no? O sea, yo quiero un caballo más rápido, perdón, caballo más rápido. No quiero más fuerte y más rápido, pero jamás se les hubiese ocurrido un carro. Eso pasa con todas las tecnologías, y todas las tecnologías a lo largo del tiempo han tenido la fase de adaptación. Ellos tienen un ciclo, incluso hay una gráfica que la pueden buscar en internet para entender los primeros, los pioneros, la resistencia, cuando se llega al top y luego cuando la cosa se convierte en algo muy, muy, muy normal. Se ha creado narrativas alrededor de la inteligencia artificial con respecto al trabajo, que le va a quitar el trabajo a todo el mundo, que ya nadie va a hacer absolutamente nada, que va a desaparecer las carreras, que lo primero que va a desaparecer son las carreras básicas, pero yo he venido analizando la cosa y me parece que más bien las primeras que van a ir siendo sustituidas o en la que la tecnología se va a meter mucho más rápido es en las carreras que consideramos que eran prácticamente insustituibles. Yo creo que un ingeniero en sistema no se imaginó que podía ser sustituido por una computadora con la que ha venido, o si se lo imaginó se quedó callado por mucho tiempo por si acaso. Lo mismo pasa con la gente que trabaja con código. Incluso hay una declaración de Elon Musk que dice que los doctores se tienen que preparar porque lo más probable es que la medicina sea sustituida por la robótica y la inteligencia artificial. Entonces hay todos estos miedos y también los abogados, los coach motivacionales, así que si Padrino López está pensando en eso, lo siento, pero ya todos tenemos a ChatGPT. Hasta los militares están preguntándole a ChatGPT qué hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con ese tema. Yo voy a compartir aquí primero una de las declaraciones más populares de Elon Musk, porque me parece que es bien interesante. Y él afirma que el trabajar será opcional en el futuro, porque va a haber un exceso de producción tan grande que no va a ser necesario que las personas estén trabajando las 8 horas al día, las 10 horas al día, 5 días a la semana, sino que más bien esos plazos se van a ir reduciendo hasta el punto que vamos a tener robots haciendo las cosas por nosotros. Y si la gente se quiere adelantar en el futuro un poco eso, nada más vean los warehouses de Amazon y de otras compañías donde todo se mueve prácticamente con robótica y la intervención humana cada vez es mínima. Hay otras personas que dicen, no es que los trabajos se van a acabar, es que simplemente tienes que aprender la nueva tecnología y a partir de la nueva tecnología es que van a empezar a surgir nuevas posiciones para personas que resuelvan problemas que tienen que ver con esto. ¿Tú crees que es posible, Julio, ver una productividad tan máxima que el trabajar sea opcional? No, yo eso lo dudo. Eso lo dudo. De hecho, esa sería la premisa de Karl Marx, de que llegamos al punto máximo de producción y que ahora adelante ya no necesitamos hacer más nada y nos podemos convertir en una sociedad socialista. No, yo no creo que eso ocurra. Mira, con respecto a la AI y el temor que hay, bueno, voy a explicar un poquito a la gente de dónde viene ese temor, o bueno, ¿quién racionalizó ese temor? Se llamaba Thomas Robert Malthus, que era un filósofo del siglo XVIII y XIX, nació en el 18 y se murió en el 19, que él vivió durante su época la revolución industrial. Y él veía la revolución industrial como un
una amenaza al trabajo del hombre. Decía, bueno, si las máquinas van a terminar reemplazando a los hombres, cosa que no ocurrió, todos sabemos que no ocurrió. Lo que hizo fue que el trabajo cambió. AI está haciendo exactamente lo mismo. Lo que está haciendo es que muchísimos trabajos no van a necesariamente desaparecer, pero van a cambiar. De hecho, hay un estimado que dice que para el año, creo que es el año 2030, se está estimando que por alrededor de 90 millones de trabajos van a desaparecer. Pero también se te dice que 178 millones de nuevos empleos, de nuevas formas de empleo van a aparecer, al contrario, que es un neto positivo de 80 millones de empleos aproximadamente. Claro, la estadística también dice que para el año 2050 hasta 800 millones de trabajos se pueden terminar perdiendo en el camino. No anuncia más o menos cuánto se cree. Claro, estos son todos números sacados más o menos basados en lo que sabemos hoy en día y no en lo que la AI se vaya a convertir en el futuro. Así que no significa que no van a haber trabajos, sino que esos trabajos en específico van a desaparecer. No, algunos desaparecen. Sí. Mira, primero que nada, cualquiera que haya utilizado AI, yo la he utilizado para escribir, yo la he utilizado para programar, la he utilizado para hacer análisis, la he utilizado para hacer investigación, para muchas cosas. Primero que nada, una cosa con el AI. El AI sigue siendo una máquina. La inteligencia artificial no tiene deseos, no quiere alcanzar cosas, no quiere construir cosas. Por tanto, la inteligencia artificial no tiene el incentivo para crear algo. Necesita un usuario que le pida algo. ¿Qué ocurre? Que como con todo proceso, con todo sistema, el resultado que tú obtengas depende de lo que tú introduzcas en el sistema. Sí. O sea, si tú le introduces la data correcta o le haces el pedido correcto, te va a dar el resultado correcto. Si tú le haces el pedido equivocado, te va a dar el resultado equivocado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la gente que va a operar el AI todavía tiene que ser gente que esté preparada. Tú vas a necesitar un ingeniero para que tenga resultados de ingeniería de otro lado. Si la persona no entiende el proceso que está tratando de resolver, la AI no va a ser capaz de ayudarte. Porque, y como yo dije antes, la AI no tiene idea de lo que tú tienes en tu cabecita. Entonces, necesita que tú se lo expliques para que ella lo produzca de manera contundente. Es una herramienta poderosísima que va a acelerar los procesos de producción y que nos va a hacer muchísimo más eficientes, pero no necesariamente nos va a reemplazar ni siquiera la segunda etapa, que es cuando el AI puede incluso combinar procesos. Eso no va a llegar eso no va a llegar. Siempre va a necesitar a alguien que desee algo, alguien que tenga una idea en la cabeza que quiera construir. Claro, diría Paco Capella que no tiene autopoiesis, capacidad de agencia, que es lo que tenemos los seres humanos. No es un agente, no es un agente. Es un algoritmo que responde. No tiene deseos, no tiene deseos, no tiene miedos. O sea, las cosas que nos hacen nosotros humanos, básicamente, o seres vivos, es que nosotros tenemos deseos y nuestros deseos se fundamentan en el hecho de que nosotros sabemos que vamos a morir y no queremos morir. Entonces, hay una cantidad de cosas psicológicas que nos hacen un agente vivo. Y eso la AI no lo tiene. Tenerle miedo a la AI porque va a dejarnos sin empleo es irracional, porque nosotros somos los que tenemos las necesidades y por eso es que existen los empleos. Ahora bien, lo que decía Dan Smith del deseo personal de automejora, de querer ser mejores cada vez, eso la IA no lo tiene, por lo tanto una IA en general no podría ser una economía de mercado o una economía capitalista como nosotros. Claro, no tiene deseo. Si la queremos funcional a la economía de mercado, tiene que ser netamente servil a los seres humanos. Ahora, lo que sí es un problema, sí puede terminar resultando un problema, por lo menos en las etapas iniciales, es que cuando en el pasado, ya que lo mencionaron antes, Henry Ford, o sea, cuando los carros entraron en producción, ¿quiénes se vieron afectados? Se vieron afectados la gente que tenía caballos, la gente que era cochero, la gente que tenía establos. Era un grupo relativamente pequeño que la economía absorbió rápidamente.
Era fácil, bueno, si había sido cochero, después te metías a manejar un automóvil y seguías siendo taxista. Si tenías caballos, bueno, te cambiabas de eso y empezabas a vender equipo agrícola, cualquier cosa, así conseguías otra cosa que pudieras hacer relativamente rápido. El problema verdaderamente le hay es la magnitud del impacto en el periodo tan corto que lo va a hacer. Lo cual va a crear podría crear un efecto de choque muy grande en la economía muy rápido. Entonces podríamos tardar mucho tiempo en absorber y eso sí puede crear una presión. Porque no es que vas a eliminar trabajo, es que mucha gente no va a ser necesaria porque vamos a ser extremadamente productivos y el buscar la manera de que esa gente se incorpore en la economía en otro frente es lo que podría ser complicado. Ahora, sí, porque mucha gente muy rápido. Aparte de la rigidez de los mercados, si los mercados están prestos a que sea más fácil reubicar factores productivos de un lado a otro, ese proceso se va a facilitar. Pero si tenemos sistemas socialistas como los europeos, por ejemplo, que un montón de regulaciones, que nadie puede hacer lo que quiera, sino que tienes que montar una empresa, pagar impuestos, cosas, ahí sí va a ser difícil. Ahora, tocando el tema inicial de ¿cómo se llama? De lo de que muy probablemente trabajar va a ser opcional. Obviamente no creo que se refiera a que no vas a tener que hacer absolutamente nada para producir, sino que se refiere al hecho de que para cubrir tus costos básicos no vas a necesitar trabajar en la misma cantidad y en el mismo volumen y las mismas horas que lo estás haciendo ahora porque vas a tener otras alternativas. Y ahora, fíjense que nosotros siempre hemos hablado con recelo de eso que le llaman el sueldo básico universal, porque es una propuesta comunista que, por cierto, muchos de los dueños de corporaciones la han mencionado, entre ellos el que fue antes el CEO de Twitter, que se sabe que tenía corriente de izquierda, no recuerdo, soy Jack Dorsey, y también Elon Musk ha mencionado ese tema. Ahora, ellos han cambiado ese término, y el término ya no es sueldo básico universal, sino ingreso mínimo vital. Exactamente, ingreso mínimo, ¿cuál es la otra palabra? Vital. Mínimo vital. Ajá, vital. Entonces ellos dicen, no va a haber necesidad de que las personas estén peleándose en el día a día por cubrir sus necesidades básicas. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me interesa bastante porque tiene que ver con el tema filosófico, es que ellos dicen que la crisis más grande que van a vivir los seres humanos en el futuro, cuando se llegue a ese periodo de máxima abundancia, de máxima productividad, donde vas a tener un Optimus limpiándote la casa, un Optimus cargándote al bebé, un Optimus sacándote de las bolsas del carro, etcétera, etcétera, y tú ni siquiera vas a tener que manejar el carro porque el carro de Tesla se va a manejar solo hasta el supermercado, un Optimus le va a montar el mercado en el carro y te lo va a traer a la casa y tu Optimus lo va... O sea, entonces tú vas a estar en tu casa echándote aire, ¿no? Y ellos dicen... Y esto lo repite muy seguido Elon Musk, la crisis va a ser una crisis de identidad, de significado en la vida, ¿y ahora qué hago? Y hay una cosa que yo recuerdo muchísimo, yo no sé si ustedes saben, este inversionista bien famoso de Shark Tank, O'Leary es el apellido de él, no recuerdo el nombre. Kevin O'Leary. Kevin O'Leary. Él llega y dice en una oportunidad, él se retiró y trató el retiro y se fue a una playa y se sentó en la playa y se tiró a agarrar el sol y no sé qué más. Y dice, yo traté de tener un año sabático y ver cómo se sentía esto del retiro. Si eso es el retiro, no lo quiero, porque yo no quiero estar no haciendo nada. Y yo pensé que me iba a volver loco y pensé que iba a perder la cabeza. Así que yo dije, yo me tengo que retirar del retiro. Y se retiró y volvió otra vez nuevamente porque se consiguió precisamente con ese tema filosófico de la falta de significado en la vida. Si no bueno, pero eso ya es muy viejo. Eso es muy viejo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la electricidad de Caracas en el 2006, me acuerdo porque fue el Mundial de Fútbol, había un señor que ya estaba jubilado. Y él iba todos los días a la planta. Yo trabajaba en la planta de generación de electricidad de Tacoa. Y él iba a la planta y bueno, estaba allí como consejero. Porque, ¿qué voy a hacer yo en mi casa? Yo quiero venir para acá porque mi vida es esta planta. Claro, un señor que trabajó 45 años en esa planta. Cuando habían 2 chimeneas. La parte de los muebles.
Claro, mi papá fue así, mi papá casi que tuvieron que sacarlo a patadas del Ministerio de Educación, porque tenía Claro. 45 años de servicio y le decían, señor, por favor, ya usted está en etapa de jubilación, y él le llegaban los papeles de jubilación, y entonces agarraba y los escondía o los decía, ay, no, se me perdieron, no, a mí no me llegó nada. Entonces le decían, no, nosotros le mandamos la jubilación, firme la puta jubilación. Y claro, cuando lo jubilaron se murió. 2 años después ya le había dado cáncer y ya estaba, claro, se deprimió Eso pasa muchísimo. mucho. Porque, Pero mira, esta crisis de identidad, perdón, esta crisis de identidad que menciona José, yo creo que eso ya está, ¿eh? En los países... Sí, lo que dicen es que se va a profundizar sencillamente, pues, o sea, ahora va a ser en mayor número. Pues. pero, o sea, no sé, yendo al tema más filosófico, espiritual, vamos a decir, es cierto que la tecnología lo que va a sustituir son procesos muy operativos. Por ejemplo, temas de recolección. Ya sabemos que ya prácticamente los carros se están moviendo solos. O sea, ya prácticamente el carro está automatizado de tal forma de que él solo recoge la cosecha y tienes nada más el chofer ahí por si acaso le pasa algo a la máquina que se avería, se vuelve loca, le pasa algo, está la persona, o sea, el humano está ahí porque el humano tiene capacidad de decisión, capacidad de criterio, o sea, tiene cosas que, como dijo Julio, la AI no va a tener, ni un robot tampoco lo va a tener. Entonces viene el tema de yo como humano, ¿qué voy a hacer? Entonces, no es que no voy a hacer nada porque a la final, así, las necesidades humanas son ilimitadas. Entonces, seguramente van a surgir nuevas necesidades que ahora vamos a decir, en vez de estar trabajando 5 horas en una empresa, pues bueno, me puedo dedicar a 4 en temas filosóficos, no sé, voy a empezar a filosofar. Hacer yoga, pilates. Puedo crear procesos complementarios ahora con la AI, con la robótica, o sea, vamos a decir, van a crearse nuevas necesidades que el ser humano no tenía, no sé, viajes espaciales, entonces ahora, bueno, hay que ir a conquistar Marte, hay que ir a conquistar la Luna, o sea, se van a crear nuevos, o sea, el trabajo va a haber, obviamente, de repente ya no es la necesidad de que tengo que trabajar para sobrevivir, sino que tengo que trabajar en lo que me gusta. Ya no tienes que echarle carbón a la paila, ya no tienes que echarle carbón. En lo que me inspira, en lo que me satisface como persona, que es eso que estamos viendo ahora de las generaciones Z y demás, donde ellos ahora son más saludables de su cuerpo, cuidar, no sé qué. ¿Sabes? Eso es lo que de repente se puede ver y va a haber va a ser un cambio completo de pensamiento. O sea, mira, momento literario del podcast, momento literario. Hay un libro que seguramente lo conocen, no se ve por mi fondo. Se llama ponerle la mano detrás. La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Y el capítulo 5 se llama El odio a la máquina. Y habla de por qué es una tontería decir que las máquinas te van a quitar el trabajo. Sí. Aparte eso es un poco paradójico, porque uno de los luditas más famosos de la historia fue Lord Byron, que fue este poeta británico, ¿no? Sí. La hija de Lord Byron inventó un algoritmo matemático que después fue la base de las computadoras inteligentes que utilizamos en la actualidad. Entonces es como, a pesar de que haya esa resistencia a las máquinas, siempre viene alguien a innovar en ese sentido y termina creando una tecnología que reemplaza cierta actividad productiva que hacíamos los seres humanos. Yo creo que en el caso de la inteligencia artificial, lo más disruptivo ha sido que ya no son trabajos manuales, sino que son trabajos analíticos. ¿Sí? Claro, entonces, pero se equivoca también, o sea, no necesitas un humano realmente para poder analizar. Bueno, pero es que pero no. ChatGPT tiene su mensaje en la parte de abajo diciendo la inteligencia artificial comete errores. Ese es el disclaimer de ellos. Pero eso hace que capaz que revise bien la información. Claro, pero eso lo que hace es que quizás democratice algunas habilidades que antes eran imposibles para personas que no tenían conocimientos superiores de ciertas cosas. Por ejemplo, la programación era alguien que solamente una élite que estudiaba programación sabía hacer. Ahora, con Anthropic, puedes hacer cosas muy buenas teniendo conocimientos puramente básicos. Entonces, cualquiera puede hacerlo. Yo cuando manejaba el sitio web hubiese adorado tener la inteligencia artificial porque yo obviamente trabajaba sobre la plataforma de manipulación del sitio web, eso que es el front-end, donde tú mueves la pieza aquí, agarras, drag and drop y tiras para acá, la parte sencilla. Pero cuando me conseguía con un error en la página, decía, rayos, me tengo que meter en el código. ¿Cómo hago para llegarle al código? Entonces necesitaba
al que hacía código y comunicarme con él. Ahora tú simplemente copias ese código, lo pegas en ChatGPT, le dices, tengo un error, me está generando una imagen a mano derecha que no debería salir, y la inteligencia artificial en 3 segundos te va a decir, borra tal porción del código. Y al democratizar esas habilidades a todo el mundo, lo que hace es que se devalúa la actividad, y entonces ya no tiene sentido que haya mucha gente haciéndola. Mira que, o sea, no sé, es ahorita, pues yo imagino que obviamente la inteligencia artificial va a seguir evolucionando o innovándose, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú fuerzas a la inteligencia artificial a cuestionarte algo, por ejemplo, vamos a decir, quieres saber algo, pero dice, o sea, yo tengo la intuición, pero no sé, y necesito un por qué no, por qué sí. La inteligencia artificial básicamente te está dando lo que tú quieres oír, o sea, sí. De una manera te puede decir no, pero sabes como que hace no, un trabajo mediocre porque no tiene criterio propio. Sí, hace un trabajo mediocre. No es mediocre, sino que está pensada como una herramienta. Claro, es nosotros los seres humanos no sabemos de dónde se origina nuestra capacidad de agencia. Correcto. Es una cosa que venimos innatamente con ella y o sea, no estamos acostumbrados a que somos así. Pero como no sabemos exactamente cuáles son las conexiones neuronales que hacen que existe esa capacidad, no las podemos replicar en una máquina, entonces la máquina simplemente espera el input del ser humano para hacer cosas. Yo quiero entrar en el tema deflacionario y de qué pasa con las tecnologías y por qué todo normalmente se hace mucho más barato cuando hay tecnología de por medio y todo eso. Antes de entrar ahí, le quiero preguntar, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial nos va a hacer menos inteligentes, como dicen algunos? Yo estoy tratando de quebrar mitos y lo que normalmente hace que la gente le tenga tirria. Yo tenía un compañero de trabajo que decía, yo no quiero utilizar la inteligencia artificial porque primero no quiero colaborar con eso, creo que es perversa. Y, por supuesto, ustedes pueden adivinar la corriente ideológica. Y segundo, decía, no, porque es que siento que me voy a hacer más bruto. Y yo entre mí decía, pero es que qué bruto eres que no quieres utilizar una tecnología nueva. Pero bueno, no sé, Julio, ¿tienes alguna opinión con respecto a eso? En cuanto a lo que es la inteligencia humana ya tiene algún tiempo en decadencia, y eso de hecho viene en parte gracias a la mecanización de cosas. Nosotros, el ser humano, el punto más alto no recuerdo exactamente cuándo fue, pero el punto más alto de la inteligencia humana ya pasó y viene cayendo. Cosas han cambiado, la alimentación ha cambiado, pero también es la cantidad de actividades que antes hacíamos, que manejábamos directamente con trabajo manual, que ya no se hace. Ciertamente hay un cambio en la inteligencia. Que sin la inteligencia artificial nos va a hacer más brutos, no lo sé. Lo que sí lo puede hacer es un poco más flojo. Porque ya no tienes que hacer una cantidad de cosas antes y eso tiene sus pros y sus contras. Igual eso de que la inteligencia humana viene cayendo, eso es un debate porque nosotros no sabemos primero qué es exactamente la inteligencia ni cómo medirla. Nosotros medimos el IQ, que es nuestra capacidad de memorizar o de resolver problemas lógicos, pero yo podría decir, mira, yo en el IQ no tengo mucho más que cualquiera promedio, porque yo tengo muchos problemas, por ejemplo, para resolver temas de lógica y esto. Yo no podría estudiar ingeniería, por ejemplo. Temas de memoria, yo soy muy malo recordando fechas y nombres, de verdad que soy muy malo. Pero yo tengo muy buena capacidad analítica de cosas. Entonces, no sé si, por ejemplo, alguien que tenga esa capacidad lógica muy buena para resolver esos problemas lógicos muy simples y alguien que tenga mucha memoria sea más inteligente que yo. No podría, por ejemplo, yo tengo un hermano que él es muy bueno memorizando cosas, pero tú le hablas todos estos temas filosóficos, Hayek, analizar problemas muy complejos referentes a la economía y tal, y no sabe hacerlo, es como que no entiende nada. Entonces, del paso la inteligencia es como muy relativa. Pero tiene que haber el interés detrás, pero... Mira que hay un paper justamente de este tema de inteligencia artificial y demás, donde hace grupos de experimentos, ¿no? Separa personas y pone a pruebas de... Así, desarrolla un ensayo, desarrolla esto sin usar ChatGPT o un buscador de ahí y hazlo de repente con un poquito nada más y el otro full. Entonces, claro, dice que le pusieron sensores y demás donde se ve que la persona que no usa ChatGPT obviamente usa más las neuronas, se crean conexiones y demás, o sea que más incentiva más a la capacidad neuronal y del cerebro a pensar, a racionar y demás, cambio que lo que dice Julio realmente yo creo que es que la persona se va a volver más vaga, pues. Entonces estás a conformar con lo que te diga o te genere la AI, que es lo que estamos viendo, pues.
O sea, Sí. tú hoy vas y ves muchos jóvenes y les preguntas algo, se meten en ChatGPT o les mandas a hacer algo, no sé, si das clases, a mí me ha pasado, y eso es ChatGPT, o sea, por donde tú lo veas, eso es ChatGPT, arreglado, parapateado, puesto bonito, pero no es algo que tú dices, esa persona agarró, se leyó lo que le mandé a leer y de lo que entendió lo escribió. No. Sí, O sea, no, ya eso, se está acostumbrando a hacer eso. Entonces, sí, obviamente, es muy probable que con el tema del criterio propio esté pasando con el ChatGPT lo mismo que pasó con la suma básica y la resta con la calculadora. ¿Para qué me pongo yo a pensar en el resultado en mi mente cuando puedo agarrar la calculadora y meter los números en ChatGPT? ¿Para qué me vas a hacer pensar? Si yo le puedo Pero la preguntar, calculadora no nos volvió, la calculadora no nos volvió más brutos, nos volvió más inteligentes, porque gracias a la calculadora pudimos sacar, no sé, a crear la teoría esta de la incertidumbre, pensar más allá es que del número. es la velocidad, ya, es la velocidad Es no también. perder el tiempo sacando una cuenta. Claro. Sí, no, es la velocidad y a eso voy para que entremos en el Tiene tema más tiempo disponible. para que entremos en el tema deflacionario también, planteando un escenario, tocando así de manera redonda lo que hemos conversado, lo que la gente se imagina sobre la productividad, estas personas como Elon Musk y todos los que están metidos en esta tecnología, es que imagínate que tú tienes una granjita y tú tienes tu casa y entonces tú estás acostumbrado a sacar lo que sea que estás cultivando ahí con la mano y sacar toda tu siembra te toma una semana, empacarla te toma 5 días más, etcétera, etcétera. Ponte tú que tu ciclo es de semana y media para cultivar lo que tienes, prepararlo y venderlo, pero de repente te compras una máquina y entonces ahora empiezas a hacerlo con la máquina y ese ciclo de semana y media ya se baja a 4 días, por poner un ejemplo. Y ahora dispones de más tiempo para hacer otras cosas. Quieres ampliar la granja, lo que sea que vayas a hacer. No quiero profundizar sobre eso, pero lo que se dice ahora es que si vamos a tener una máquina automatizada que prácticamente va, entre comillas, a pensar por ella misma y va a saber para dónde ir, etcétera, como el robot que tengo yo aquí que me limpia la casa, pues yo no tengo la necesidad de recoger absolutamente nada, sino que me quedo en la casa haciendo nada. O sea, tengo que descubrir qué tengo que hacer con mi vida con el tiempo libre que me está dando la máquina. Ahora, eso es lo que pasa a nivel individual, pero lo que pasa a nivel económico es que obviamente por la cantidad de mano de obra que involucraba la semana y media del ciclo normal de producción y de cultivar el producto podía ser más caro en el mercado porque requiere mucho más tiempo de producción. Ahora, cuando los tiempos de producción se acortan, normalmente las cosas tienden a hacerse al contrario. Tienden a hacerse mucho más. O sea, bueno, por eso fue el meme del inicio, ¿no? Por eso fue el meme del inicio. Pero resulta, y se los voy a compartir por aquí, hay una imagen bien interesante. Esta imagen es famosa y se hizo viral, creo que hace varios años atrás, por ahí en el 2020, 2021, de lo que le ha pasado a la tecnología y a los precios de los servicios y de la tecnología, dependiendo de qué tanta influencia tecnológica hay dentro de los productos y por qué los televisores son tan baratos actualmente. Y yo me sorprendo cada vez que yo entro a Walmart y veo un televisor de 75 pulgadas por $200, yo lo quiero comprar. No lo necesito, pero lo quiero comprar porque es demasiado accesible. No le pasa lo mismo a los servicios de hospitales, no le pasa lo mismo a los títulos si ya hasta universitarios. los regalan, Miguel. ¿Ah? Hasta los regalan. Aquí en España, a las empresas, por ejemplo, de telefonía, te llaman, mire, contrate con nosotros el servicio de internet y la línea fija y le regalamos un televisor. A mí me regalaron el iPhone. También. No, es que a mí me dieron el iPhone y me dijeron no lo vas a pagar. Sí, a lo que voy con eso es que evidentemente a medida que la tecnología ha participado en los procesos de producción, las cosas se han hecho más económicas y aquellas que se quedan de forma tradicional con excesiva burocracia y obviamente participación del Estado, le pasa eso que estamos viendo ahí. Los servicios, la salud que tiene que tener el Estado siempre la intervención, tome. Que la universidad y la escuela siempre tiene que tener la participación, tome. Que los libros, que el cuidado de adultos, tome. Ahí está. Todas las cosas que tienen mayor burocracia y menos participación tecnológica terminan siendo mucho más costosas. José, ¿qué explicación económica se puede dar en pocas palabras al efecto que tiene la tecnología en
abaratar los costos y en hacer que la economía sea deflacionaria, como mencionan algunos, pues. Sí, mira que justamente te había pasado el link en realidad, porque lo hizo, hace poco lo logró publicar Student for Liberty. Sí, o sea, vamos a decir, la gráfica, claro, la medicina también tiene 2 puntos ahí importantes. Pásamelo por el chat de aquí, Uno es el tema de, así la medicina, ¿verdad? Como innova, saca productos muy, muy innovadores, muy tecnológicos, pues obviamente tiene un alto costo porque está nuevo, pues costó mucho hacerlo y obviamente esa depreciación en el tiempo de la máquina, ¿verdad? No sé, de un tomógrafo, de algo que actualizan, es costoso y por lo tanto se va a reflejar. Y el otro tema es que, bueno, depende de los médicos y obviamente si hay un nivel de intervención y regulación, pues los costos van a aumentar y más si tienen sindicatos, ¿verdad? Que vas a luchar por tener salarios altos y demás, pues obviamente eso encarece los servicios. La inflación de la tecnología es porque, digo, o sea, resolviste algo que es más fácil de producir, más rápido, ¿verdad? Nuevamente usas ahora procesos mecanizados, tecnológicos, que no necesitas mano de obra porque la mano de obra es cara. O sea, la mano de obra en todas partes del mundo es cara. Y si tú logras reemplazar eso en el largo plazo, ¿verdad? Porque al final una máquina lo que hace es que en el largo plazo la deprecia, pues obviamente los costos de producción se van al piso. Porque así, el ser humano tiene que pagarle el salario. Bueno, aquí, por ejemplo, hay beneficios sociales, vacaciones y demás que obviamente te encarecen una planilla de una empresa. Si tú ves una planilla de una empresa, usualmente el salario puede representar como el 50-60% de eso. Ahora, si ves sectores que son más tecnológicos, te das cuenta de que la parte de software, computadoras y demás se van al piso. O sea, nada, no representa realmente un costo importante y por lo tanto eso permite que toda esta tecnología ha logrado llevar los precios hacia abajo, ¿no? Hay una cuestión de referencia también allí de precios, ¿no? Cuando tú innovas, por lo general, no tienes referencia de cosas previas. Correcto. O tienes una referencia muy vaga y entonces es muy difícil establecer esa relación precio de venta versus el precio al que está dispuesto a comprar la persona, ¿no? Eres un disruptivo que al final me va a decir, ¿qué pasa? Tú puedes ver tus productos, teoría económica, pues, o sea, tú pones tus productos y tú ves a ver si lo vas a vender al precio que tú quieres vender. Entonces, claro, si tú lo vendes en 1000 y la gente te lo compra, pues lo que va a generar es que ahora muchas personas, dado el ratio de ganancia, pues se van a mover y más empresas van a producir y mientras más competencia tienes, pues obviamente los costos se van a ir al piso. Sí, eso es lo que pasa con las suscripciones, ¿no? De las inteligencias artificiales que en un principio estaban caras, ahorita no se sabe exactamente en cuánto ponerlas, no recuperan el costo de producir. No, ya pasó o sea, más si vemos el carro, cuando Henry Ford crea el carro de producción, o sea, era caro igual, o sea, no todo el mundo podía comprar un carro, no todo el mundo pudo comprar un celular cuando apenas salió, no todo el mundo pudo comprar una computadora cuando apenas salió, pero si vemos hoy, todo el mundo tiene prácticamente en su casa un celular, un computador, un televisor. ¿Por qué? Porque obviamente esa competencia, ¿verdad? Esa capacidad de producir genera que los precios se vayan hacia abajo porque si no, no venden. Y esta es una pregunta, te quería hacer una pregunta, José, capaz que tiene que ver un poco con el tema que Wenger decía que la condición natural de los seres humanos es ir hacia el monopolio. Entonces, claro, por lo menos en el caso de la salud en los Estados Unidos, a pesar de que hay mucha inversión privada y tal, es como muy costoso todo, justamente por todos los monopolios que hay creados por el Estado. ¿Tú crees, por ejemplo, que con la inteligencia artificial puede pasar eso en algún momento? ¿De que se monopolicen las cosas? De que se monopolice todo, ¿sí? Yo no creo. O sea, la verdad no lo creo porque, digo, seguramente vas a tener la capacidad de poder evadir esas regulaciones de alguna forma, pienso yo. O sea, yo creo que creo que van a haber unos grandes como siempre, pero no necesariamente es un monopolio. Sí, pero yo creo que va a ser como va a existir esto que han hablado del tema de que los empleos se van a reemplazar y demás, tú vas a tener que tener a juro estados que sean flexibles. Entonces esa flexibilidad, va a ser esa capacidad de no intervenir tanto porque puedes afectar cambios que ahora van a ser, va a ser los cambios, los procesos de innovación y demás eran muy lentos. Por ejemplo, ¿cuánto tardó el ser humano de pasar de una rueda de piedra a una llanta, a un caucho de plástico? O
sea, tardó años, millones, o sea, miles, no sé, ¿verdad? Entonces ahora los procesos son mucho más rápidos, o sea, hoy tienes una tecnología, mañana ya prácticamente es obsoleta. Y a medida que vamos evolucionando, computadoras cuánticas que dicen que van a venir y demás, todos esos procesos van a decir, vamos a estar cambiando el mundo en minutos. Y un gobierno no va a poder... Recuerda que una cosa es la sociedad civil y otra es la sociedad política. A mí sí esta evolución tecnológica me preocupa en algo, es porque simplemente, como dijo el hijo de Milton Friedman en un libro que se llama La maquinaria de la libertad, se llama ese libro, la tecnología va a servir para que el Estado, como el lobo feroz, se pueda controlar mejor. Entonces, sí, a medida de que... Yo tengo una diferencia bastante importante. A mí me parece, vamos, evidente que a medida de que van saliendo mejores mecanismos tecnológicos para controlar a la gente, el Estado los toma. Yo lo que he estado viendo es todo lo contrario. Porque el sentido de un Estado es crecer en personas, es tener cada vez más clientes para que haya más burocracia y tener más, obviamente, base de votantes y que sea más difícil desmantelarse a sí mismo. Entonces, claro, esta revolución tecnológica va en contrario de la gente, va en contrario de ir reemplazando factores productivos humanos por máquinas. Eso no le conviene al Estado. Entonces yo veo que los estados crecen cada vez más en personas, se hacen más burocráticos, más ineficientes, ejerciendo sus mismas leyes o su mismo poder sobre la gente. Y por el contrario, la gente está adquiriendo más habilidades a través de la tecnología para poder ir en paralelo, crear ingresos paralelos al Estado. Cada vez hay más gente que hace servicios de países, digamos, entre países, freelancers, ¿exacto? Y, digamos, obtiene sus ganancias sin pagar impuestos. Cada vez hay más gente que vive, por ejemplo, de ofrecer servicios porque se puede pagar, digamos, con Google Pay, en una cartera con Bitcoins, sin pagar impuestos. Entonces yo lo que veo más bien es todo lo contrario, que hay más algoritmo que antes. Ya, pero ante todo esto, hay una cosa que no hemos hablado. Todavía existen unos bloqueos, unos obstáculos en el camino de que esto se termine de implementar completamente, de que la LAS se adopte en cada proceso que existe. Y es que el AI demanda dos cosas en gran cantidad. Una es energía y la otra es agua. No es que no se pueda solucionar en el camino, pero de momento el problema energético es complicado. O sea, para que el AI llegue a su máximo potencial, llegue al siguiente nivel, va a necesitar un salto cuántico en la cantidad de energía que demanda. Ahorita de hecho, tienes a Elon Musk pensando en un plan donde él va a lanzar los servidores al espacio y los va a conectar ahí arriba con paneles solares para que se carguen y los va a mantener fríos, va a tratar de reducir la energía que necesita para mantenerse frío usando el espacio mismo. Exactamente. O sea, es que para entenderlo todavía en distribución, más o menos eso es la estimación que se tiene para el 2030 y fíjate la cantidad que involucra todo el tema eléctrico y mecánico. Pero lo más importante son los servidores y lo que requieren los servidores para funcionar. O sea, ese es el que se come más de ese presupuesto, ¿no? El almacenamiento y los servidores que procesan absolutamente toda la información. Imagínate, estamos hablando de 6.7 trillones, 6.700 millones de dólares, si no me equivoco en la traducción a esa vaina, en español, estimados para el 2030 en infraestructura. O sea, esto es una maquinaria que va a requerir una cantidad de recursos increíble y donde hay necesidad de recursos hay necesidad de trabajo, normalmente. Entonces, puede que para que funcione o para que procese la información no se necesite la gran cantidad de intervención humana, pero ¿qué debería estar haciendo actualmente antes de que Elon Musk empiece a mandar servidores al espacio? Bueno, van a haber servicios para los data centers que se están construyendo y va a requerir personas con conocimiento en electricidad para montar ese sistema. Yo creo que el electricista debería estar aprovechando su momento antes de que esa fase se le pase ahorita. Entonces, antes de que
Hay una cuestión allí de que más o menos va consona con lo que dijo Julio de las limitaciones en la energía y en los recursos naturales. Y es un tema también no solamente de limitación de eso, sino de limitación tecnológica. Porque está este tema de la ley de Moore, que ya dejó de cumplirse, de que ya no se duplica la cantidad de transistores dentro de los procesadores, entonces es cada vez más difícil tener más potencia de procesamiento para hacer cosas cada vez más complejas o al menos de forma exponencial. Entonces eso es una cosa que no se ha resuelto todavía. Desde el punto de vista intelectual, el humano todavía tiene que ver cómo puede seguir haciendo saltar de manera exponencial la tecnología que estamos creando ahora. Porque eso tiene que ver también directamente con la inversión que tiene esa tecnología. Se ha venido inyectando muchísimo capital para que la inteligencia artificial funcione, para crear data centers, etcétera, pero eso no va a ser infinito. Y mucha gente está recibiendo beneficios ahora que ya va a dejar de recibir en el futuro. Gracias Qué casualidad que mencionas eso, porque precisamente tratando de entender esta gráfica o visualizando esta gráfica del mercado no entiende hacia dónde empiezan a partirse las cosas, ¿no? Porque muchas personas creían que lo que íbamos a ver con la inteligencia artificial era todas las compañías de software que conocemos se iban a ser mucho mejores y eran las que iban a resultar beneficiadas, y muchas personas pensaron que ese era el futuro, que empresas como Salesforce iba a crecer mucho más en sus servicios porque obviamente ahora iban a implementar la inteligencia artificial, pero lo que está pasando es que los precios de los conductores o de los chips se ha ido disparando, y eso es lo que ha ido incrementando el nivel de inversión en ellos, porque el chip es el punto de energía que necesita la inteligencia artificial y el servidor para procesar la información, pero el software es el que ha venido perdiendo peso y ha venido perdiendo relevancia hasta el punto que la semana pasada se habló del crash del mercado de software, porque resulta ser que la inteligencia artificial está resolviendo los problemas que la mayoría de los software solían resolver. O sea, ya no necesitas un software como tal porque ahora tienes a la inteligencia artificial. Entonces, uno lo que tienes que tratar de entender hacia dónde pueden ir las cosas, y bien claro lo puso Julio, la demanda de energía es clave en este tema, y eso siempre lo dicen todos los conocedores de la inteligencia artificial y de la tecnología, y yo creo que hacia ahí es hacia donde debería estar apuntando la gente si quiere aprender algo que le pueda resultar productivo. No podemos decir en el largo tiempo, en el largo plazo, porque no sabemos cuánto pueda durar. De repente se consigue una solución para el problema del agua y de la energía que termina inutilizando todo el aprendizaje que puedas hacer de aquí a allá en ese tema. Pero el mercado empieza a reflejar hacia dónde van yendo las cosas. Y entonces te das cuenta que la demanda de energía, que eso lo han dicho muchísimo, va en picada. La demanda por los chips, porque obviamente ese es hay algunas personas que comparan a la industria del chip. La demanda de energía va en aumento. Exacto. La demanda de energía va en aumento. Va en aumento, exactamente. La demanda va en aumento, y de paso hay personas que suelen comparar a la industria de los semiconductores con el petróleo. O sea, que prácticamente es la materia prima. Sin chip no podemos procesar ningún tipo de información. Entonces, si los muchachos están pensando qué deberían estar haciendo actualmente o qué deberían estar aprendiendo, primero traten de predecir y averiguar hacia dónde va la demanda de mayor recurso de esta tecnología y traten de canalizarse por ahí. No hay garantía de seguir tus sueños. Tú no tienes que estudiar lo que te haga feliz. Recuerden que viene una crisis de ¿cómo se llama? De significado en la vida. De existencia, ¿no? Yo creo que el Padrino López ya la está teniendo, ¿no? Pero bueno, Julio. Esa es otra cosa, hablando de los chips, también hay una limitación en la cantidad de materiales. O sea, el gran depósito de tierras raras que se utilizan en la fabricación de microchips es China. No es que muy probablemente hay otros depósitos en otras partes del mundo, lo que pasa es que se tienen que conseguir. Entonces, bueno, ahí hay un... Sí, ese va a ser otro limitante, lo que es el germanio, el galanio, todos esos materiales que se utilizan para fabricar ese tipo de microchips son muy escasos y pueden ser otro gran obstáculo a que la inteligencia artificial llegue al siguiente nivel.
Y todo el tema Mire, les geopolítico que hay pregunto, detrás también, pues está el tema de que el mayor productor de microchips en el mundo es Taiwán, y entonces utiliza además una tecnología que es una tecnología holandesa que nada más produce sí. una empresa, entonces no es tan fácil crear una fábrica de microchips, por ejemplo, no sé, en Latinoamérica o en donde sea. Porque Bueno, están replicando su fábrica en Texas ahorita. Sí, sí. sí, sí. Pero igual estaban diciendo que no se van a tardar como 10 años o una cosa así en producir por lo menos una mínima parte de lo que producen en Taiwán. Claro. Les pregunto para cerrar el tema y nos quedan muy pocos minutos para que vayamos a los 2 minutos de odio y todo eso. ¿Creen que podamos tener un gobierno sin humanos y gobernado por la inteligencia artificial? Hubo personas que dijeron que la tecnología blockchain iba a abrir la transparencia. ¿Ah? Teorema de Siguen Mises. soñando. Los políticos no van a soltar esa teta, pero mira, o sea, primero tienen que matarlos a todos. Bueno, eso es lo que están haciendo. Eso Nos cerraron el los bloque. políticos. Eso no lo voy a evitar, yo voy a correr el riesgo porque a mí me gusta el peligro, pero... Bueno, sí. Los políticos lo que están haciendo es todo lo contrario, están regulando la inteligencia artificial, están haciendo lo posible. Lo que Dakar quiso decir fue matarlos políticamente, corrijo, ok, bueno. Sigue. Los políticos no van a dejar, ya lo están haciendo, como dice Nixon, ya están regulando. Aquí Europa es la madre de todas las regulaciones, aquí se regula todo, hasta las tapitas de las botellas. Pero va a haber una presión de, bueno, sí, o sea, los cambios, las revoluciones siempre han venido de abajo hacia arriba, o sea, que aquí va a haber un tema de que el ciudadano puede venir y decir, hey, sabes que ya me cansé, ya me harté de que tú me tengas regulado hasta la forma de caminar y como dice Nixon, así, los algoritmos empiezan a abrirse y le toca cambiar, pues, porque el político es un animal, o sea, el político es un animal político que ve qué es lo que quiere su ciudadano. Si el ciudadano empieza a ser más consciente del uso de la tecnología, de que puede evadir, y bueno, vamos a decir, no evadir, sino eludir, ¿verdad? Impuestos, porque ahora hay deslocalización, puedo abrir una cuenta, ¿verdad? O puedo poner a pagar impuestos, no sé, en Moldavia, en países, o Rumania, donde tengo impuestos más bajos, ¿verdad? Esa deslocalización empieza a afectar totalmente al político. Entonces, si el político quiere seguir en su cargo y en su puesto y vivir bien, pues va a tener que ceder. Pero fíjate, José, que los políticos primero tengo que llegar al poder, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo por eso es que hay que hacer política de este lado. El tercero, que si yo no puedo, que sea mi partido, ¿vale? Después, muy lejos está el interés del pueblo, el interés común o como se llama. Entonces, aquí en Europa, por ejemplo, Irlanda tenía el impuesto de sociedades a 12,5, que es más o menos la mitad del resto de la Unión Europea. ¿Y qué han hecho? Irlanda. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea? Pues presionar a Irlanda para que lo suba. Evidentemente, si todos tenemos el impuesto a 21, 24, 26, tú lo tienes a 12,5, tú estás haciendo dumping fiscal. Estás haciendo trampa. Entonces tú tienes que subirlo. Y bueno, ya lo han subido a 15. Porque claro, pero eso fue un acuerdo mundial eso fue un acuerdo mundial de impuesto global a las multinacionales que teóricamente todos iban a firmar para que todas las multinacionales, ¿verdad? O empresas extranjeras pagaran 15% para evitar justamente ese dumping. Eso es. La armonización fiscal, como la llaman. Sí, claro, ellos cuando dicen armonización fiscal, lo que están diciendo es suban todos los impuestos. Sí. Porque nunca armonizan hacia abajo. Eso no lo hacen ni de coña. Claro, porque armonización también sería que todos los bajaran al 12 como lo tenía Irlanda. Claro, evidentemente, pero eso no lo hacen. Entonces, bueno. Yo creo que estamos bien con el tema de inteligencia artificial. La tecnología va tan rápido, que aparentemente ahora las redadas se van a hacer de manera virtual. Miren esto. Encontrar
Oye, pero yo no estoy muy seguro si eso fue ICE o ISIS. Hace una real de La vaina que hacen los muchachos en Roblox, man. De verdad. Bueno, ahorita Gemini sacó como un simulador de mundos. Yo me imagino que habrá mucha gente entretenida haciendo cosas raras en eso. Sí. Bueno, les voy a compartir el video de los 2 minutos de odio. Esto tiene que ver con un tema político, difícilmente lo vamos a poder relacionar con lo que hemos conversado, pero se hizo viral la semana pasada y me parece bien interesante porque obviamente los que siempre se han considerado defensores de los derechos de razas sociales, de la sociedad marginada por los racistas y por los fascistas, etcétera, etcétera, terminando revelando quiénes son. Y esto te va a encantar a ti, Dakar, porque esto es en España. Ya te lo voy a compartir. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores, y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras las gentes trabajadoras de este país. Sí, ese video lo había visto y me encantó. Le falta el bigote aquí, le falta el bigote. Marrona, o sea, el perro marrona, maravilloso para la posteridad, quedará como un acervo cultural y un gran aporte a la política europea. ¿Sabes qué es más denigrante y que decirle marrona? Marrona. Racista. Imagínate, primero revelar, ¿no? Revelar el plan que hay detrás de la migración irregular, que obviamente tiene un propósito político y un propósito electoral. Y segundo, hacerlo a través de la pública expresión de que eres una racista de mierda. O sea. Sí, totalmente. Bueno, esa es de la misma cuerda del amigo de Nixon, Antonio Maestre, ¿qué se llama? Sí, Antonio Maestre. Sí, muy probablemente, sí. Y hay uno de Podemos, que no me acuerdo cómo se llama el pobre hombre, que tiene el pelo largo, entonces le dicen D'Artagnan. Pasa que esos de Podemos son todos unos... Sí, son unos personajes. Una gente, son comediantes involuntarios. Sí, afortunadamente han perdido bastante tirón en la población normal. Bueno, yo me imagino que la gente allá en España ve estas cosas y dirá, sí, yo creo que tiene razón, pero igual no... Ahora, yo no creo que Podemos es casi un partido que está lo que pasa en España es que el PSOE, en una muy buena estrategia política, se ha podemizado, se ha escorado más hacia la izquierda. Entonces ha tomado, le ha quitado... Desplazado a Podemos. Sí, le ha quitado votantes a Podemos. Ahora, la gente en España piensa así como piensa esa mujer. Acá. Y te pregunto ya para cerrarlo. No, yo creo que no. Yo creo que no. La mayoría de la Pero ¿no te parece? Yo, por ejemplo... Ajá. ¿En qué sentido? ¿En qué punto específico? Yo, por ejemplo, veo acá en Uruguay que la gente se parece mucho a España. Siempre lo he comparado y he visto con muchas similitudes. Y un discurso así calaría aquí perfectamente. Entre un porcentaje de la gente joven, porque sí es verdad que la gente joven mayoritariamente se está como pasando a la derecha, pero jóvenes de menos de 18 años o de menos de 20 por ahí. Pero los tipo 25 para arriba todavía. Lo que pasa es que aquí en España yo creo que la gente de Podemos se ha equivocado en su estrategia política porque a todo le dicen fascista. Entonces cuando todo es fascista, nada es fascismo. Entonces tú no le puedes, un español normal que ve cómo en su barrio, en su urbanización, se ha incrementado los índices de inseguridad porque le han puesto
un centro de detención de menores extranjeros al lado de su casa, donde toda la vida habían paseado sin sucesos de inseguridad. Cuando le dice fascista, no, pero ¿de qué fascismo me estás hablando? Si yo lo que quiero es hacer lo que he hecho toda la vida, que es ir a comprar pan a donde el chino. Correcto. Bueno, aparte son muy contradictorios, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema del feminismo salieron todo este montón de acosadores y Errejón y Monedero, y con el tema del racismo ahora salió este tipo maestre que nos dijo a los venezolanos, bueno, hay un señor que se llama Pedro Herrero, que escribió un libro que se llama Extremo Centro, y él tiene su propio podcast, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pero es que esta gente, no hay nada más susceptible a ser denunciado por una feminista que un hombre deconstruido. Porque el hombre deconstruido es un tipo que carece de masculinidad. Claro. Entonces todo lo que haga, todo avance de tratar de ligar a una mujer, la mujer lo va a ver con desprecio. Sí. Porque eres un bicho. Entonces, bueno, no hay nada más, no hay un hombre más proclive a ser denunciado y a hacer cosas indebidas que un hombre deconstruido. Estoy de acuerdo. Miren, se nos acabó el tiempo, nos despedimos. Dijimos que íbamos a hacer esto una cosa del podcast, así que yo les agradezco por haber dedicado el tiempo. Creo que los dos temas estuvieron bastante interesantes y nos veremos el siguiente fin de semana. Dakar, esto va dedicado a ti. It is 4 in the morning, another drink and you start pouring, don't kick me out, bartender. Because I have so much pain, and from the liquor's a taste that I can calm this despair. It is 4 in the morning, another drink and you start pouring, don't kick me out, bartender.